Hola, bienvenidos a otro video de Nutrición Multidisciplinaria Morelia. Hoy estamos con nuestro nutriólogo Yonik y vamos a hablar acerca de los mitos que hay en torno pues al huevo, a las claras y a todo esto. ¿Cómo estás, Yonik? Bastante bien, vamos a ver qué onda con la parte, más que nada de mitos, que es lo más propagado dentro de la nutrición, de la medicina en general, y bueno, a ver qué pasa. Ok, empecemos con el colesterol, que se dice mucho que el huevo tiene demasiado aporte en cuanto al colesterol al cuerpo, que no es bueno, que no es recomendable. ¿Qué opinas de este mito? El consumo como tal de huevo no va a impactar directamente el colesterol en sangre. Es una cuestión muy diferente. Casi todas las carnes, dependiendo qué tan magras sean, incluyendo el huevo como tal, como otra fuente de proteína con grasa, contiene cierta cantidad de colesterol. Ahora, que eso vaya a impactar directamente en los niveles de sangre del colesterol, no tiene ninguna relación real. En todo caso, en este caso específicamente, la yema del huevo contiene una grasa que contiene vitaminas y que esas vitaminas solamente se pueden absorber si es que están envueltas en ese contexto de la yema, o sea, con grasa. Son vitaminas que necesitan como transporte la grasa propia. Entonces ahí hay un malentendido muy enorme, muy divulgado a través de revistas que muchas veces no tienen sustento, programas de televisión y cuestiones de ese tipo. Súper bien, entonces es recomendable también comer el huevo completo. Pues sí aporta un poco de colesterol, grasas, pero nada fuera de... Exacto, en todo caso lo que menciono mucho, hay un aporte muy bueno de vitaminas, el colesterol es totalmente necesario para el organismo para producir, en este caso, o en el caso por ejemplo del hombre y de la mujer específicamente hablando de la parte hormonal, es una materia prima para producir hormonas en el cuerpo. Entonces, eliminarlo es como estar quitando o desaprovechando una fuente por la cual pudiera funcionar mejor el organismo en todo caso. Súper bien. Bueno, entonces queda solucionado el mito, sí. Queda descartado totalmente, ¿ok? Sí, total. Va. Bueno, el mito número 2 es que se debe de comer, por ejemplo, el huevo crudo, así en vasito, a la Rocky Balboa, no sé, para tener un mejor aporte, para... Según te da un boom de proteína, no sé qué tan, para empezar, qué tan saludable sea esto. Todos los alimentos provenientes de animales, estamos hablando desde el lácteo, la carne como tal y derivados, deben de tener un punto de cocción, por una razón muy simple. El aprovechamiento, hablemos de biología o de un proceso antropológico probablemente, el hombre empezó a aprovechar mejor la proteína de los alimentos cuando empezó a darle cocción a los alimentos, ¿vale? Entonces las proteínas propias del huevo, de la carne, de los lácteos y demás se vuelven más digeribles y aprovechables para el organismo humano y para cualquier organismo de hecho, pero en este caso en el ser humano, se vuelve mucho más aprovechable si está cocinado. Tendríamos que hablar probablemente un poco de bioquímica, pero bueno, por así decirlo, la estructura de la proteína de esos alimentos se vuelve más fácil de degradar para que intestinalmente o gástricamente, desde el proceso gástrico intestinal, el cuerpo sea mucho más capaz de tomar esos pequeños pedacitos que se desglosó la proteína y aprovecharlo. Cuando no, hablando específicamente del huevo, puede haber un riesgo de salmonelosis, ¿no? Porque puede estar infectado, contaminado. No, crudo no. Para aprovecharlo, no, y por seguridad como tal alimentaria, para que no te enfermes, pues, muchísimo menos. Ok, entonces va, descartado. Huevo crudo no. En nuestro mito número 3, que híjole, yo también era de los que hacían esto, ¿qué opinas de la refrigeración del huevo? En cuanto lo adquirimos, lo normal, yo creo que en cualquier o casi cualquier casa, es de ok, los compro y voy y lo meto al refri. Si el cascarón está limpio y tu refri también está limpio, no hay ningún problema, los puedes guardar sin ningún problema. El por qué pudiera ser un riesgo el que esté manchado, por ejemplo, de heces fecales, el cascarón, y al mismo tiempo la humedad del refri o la suciedad del refri, es que el cascarón es poroso. O sea, tiene pequeñas aberturas que probablemente a simple vista no podemos ver, pero que por ahí puede entrar, si juntamos humedad y heces fecales o inclusive que esté sucio el refri, pues ahí pueden penetrar las bacterias, que son cosas muy pequeñitas o pueden ensuciar pues de forma interna el huevo. Entonces, si tu refri está frío, está limpio,
y al mismo tiempo el cascarón del huevo es limpio, guárdalo sin ningún problema. Pero si no, manténlo afuera, en un lugar donde no esté ni muy frío, ni muy caliente, a temperatura ambiente, y no pasa absolutamente nada. Ok, queda entonces pues como muy clara esta parte. Sí. Hay que mantener pues muy limpios los cascarones. Uh-huh. Y bueno, hablando de cascarones, pues nos lleva a nuestro próximo mito, que es que la cáscara contamina el huevo. Podría contaminarlo si tiene manchas de heces fecales. Ok, es como la misma Exactamente, es la misma misma idea. Exactamente. Así los pudieras tener en un lugar donde no es necesariamente húmedo o necesariamente que propicie pues el hecho de que aumenten las bacterias y demás, pero es la única manera que pudiera tener humedad, te digo, dentro de un refri o fuera de, pero una humedad que esté acompañada con manchas de heces fecales. Si es así, lo más probable es de que vaya a contaminarse el huevo y no vaya a servir, o en todo caso te puede dar una enfermedad, pero de ahí en más, no. Volvemos a lo mismo, o sea, limpieza de estos dos mitos, pues van como... Y no limpiarlos con algo húmedo. Sí, porque totalmente. muchas veces agarran y es como de, moja un trapito y empiezas a limpiar la parte que está manchada y pues da lo mismo, o sea, le estás dando humedad a algo poroso y obviamente se va a echar a perder. Ok, muy bien. Bueno, queda pues solucionado este otro mito. El próximo hace referencia en cuanto a la yema del huevo, en específico al color de la yema del huevo. Va a depender mucho, uno, la raza de la gallina, que hay gallinas que tienden a que obviamente desde el cascarón es un poco más amarillo o rojo, pues. En otros casos va a depender mucho de la alimentación de la gallina, ¿vale? Y otra, sí pudo haber sido una gallina que se estuvo criando bajo estándares de orgánico, el tipo de alimento, el tipo de ambiente y demás. ¿Puede contener un poco más o un poco menos de grasa? Sí, pero no es un indicador que sea más bueno o sea peor. Simplemente son dos especies que producen diferentes características de huevo, pero es prácticamente lo mismo. Hablando nutrimentalmente, es prácticamente lo mismo. Podría tener un poco más de importancia el hecho de que si es criada, a la gallina como tal, en un proceso de cuidado que es esto de la certificación orgánica, que si son de crianza intensificada, me parece le llaman. Entonces ahí podría haber una cierta diferencia, pero te digo, no es algo que vaya a marcar del 1 al 10 la diferencia en extremos, pues. Ok, porque bueno, esto va de la mano con nuestro siguiente mito, que es, por ejemplo, que pues cierto tipo de huevo engorda y cierto otro tipo de huevo te da más proteína. Ajá. No, realmente la diferencia puede ser mínima, te digo, dependiendo de la crianza, de la gallina, de los procesos que se le vayan a dar como tal a la gallina que va a poner el huevo, pero como tal que haya un huevo que sea mejor que el otro, porque muchas veces te mencionan, ¿no?, el huevo, el cafecito o el rojo, que es ranchero y que es mejor y que no sé qué. No hay, ni uno te va a enfermar ni el otro te va a hacer muchísimo mejor, o sea, también va a depender de muchos otros factores de la dieta. No podemos hablar simplemente culpando al huevo, por ejemplo, en tu alimentación diaria, si en la tarde te vas a ir a fumar, te vas a ir a tomar o refresco y demás y decir, me enfermé porque... Exactamente, entonces es algo demasiado absurdo como para culpar a un solo factor dentro de todo un contexto muy amplio. Ok, y bueno, mencionabas dieta. Hablando de dieta, algo muy típico es claras y huevo completo no. Regresando otra vez a la yema que se tiene muy mitificada. Culturalmente hablando, casi todas las culturas alrededor del mundo desarrollaron muchos platos a base de el huevo, pues, ¿no? Inclusive de diferentes especies de aves y demás. E inclusive hay culturas donde se pone como algo muy ceremonial, ¿no? Entonces, el hecho de consumirlo, solamente la parte de la clara, surgió de este mito de los años, si no mal recuerdo, 70s, 80s, donde se le culpaba a la grasa de provocar las enfermedades crónico-degenerativas que ya conocemos, dentro de la obesidad, problemas cardíacos y demás. Ahora entendemos que no es así, que la grasa de hecho es muy benéfica para el procesamiento global del huevo, hablando ya del momento de consumirlo. Es como si fuera un rompecabecitas. Uno depende del otro, ¿no? Entonces, esto es a partir de un mito totalmente. Biológicamente, nuestro organismo
está totalmente diseñado para procesarlo, para tomar de ahí, te digo, vitaminas, proteína, grasas muy saludables de hecho, y que se vuelve un absurdo el hecho de eliminarle la yema, ¿no? En todo caso, hay muchos estudios que marcan la yema del huevo como un muy buen alimento para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Mejoramos muchísimo más el perfil lipídico de la persona, que le llamamos, que es el colesterol, LDL, HDL, en los marcadores de una persona. Pero no es absurdo, simplemente. Biológicamente hablando, es absurdo quitarle la yema. Ok, fuera de ello, entonces no habría pues diferencia alguna o mayor contribución, mayor beneficio en cuanto a solo comer claras que pues reventarte el huevo completo en el desayuno. Podría haber casos muy específicos en los que pudiéramos decir, ok, voy a consumir un poco más de claras o voy a consumir un huevo entero, pero no va más allá del hecho de preferencia, ¿vale? Porque hay gente que no le gusta el olor del huevo completo, que la grasita sí suelta su olor muy propio en el huevo, pues, ¿no? Y en el caso de la clara suele ser un poco más insípida de alguna manera. Entonces eso nos va a provocar, o le provoca a mucha gente, cierta repulsión al sabor. Pero de ahí en más, no. En todo caso pudiera haber alguna alergia o algo muy específico, pero estamos hablando de una porción mínima de la población mundial, me atrevo a decir. Estamos prácticamente todos adaptados a consumir. Y como todo alimento, ¿no? O sea, cierto grupo de personas pues no son aptas para cierto tipo de alimentos. No es que sea solamente con el huevo. Exactamente, hay alimentos que, por ejemplo, si lo queremos ver así, o queremos ver algún ejemplo de población específica, podría ser gente que desarrolló alergia a alguna proteína del huevo. Okay. Me ha tocado con pacientes que son asmáticos, que desarrollan alergia hacia la proteína del huevo. Entonces ahí lo podemos eliminar. Pero que una persona simplemente diga, es que no como huevo porque me dijeron que no sé qué cosa, cuando toda su vida lo ha consumido y nunca ha tenido ningún tipo de reacción, pues es un absurdo. Ok, como pues el último mito que tenemos, que creo que va por ahí de la mano, que es que el huevo causa indigestión. Ajá, okay. que el huevo pues es un producto indigesto, que el organismo no lo puede procesar bien. Probablemente haya tenido esa persona, o quien tenga malestares, por la forma de prepararlo. Puede ser que puede ser demasiado grasoso, que muchas veces agarramos y preparamos huevos estrellados, pero es más como huevo bañado en aceite que estrellado. Y puede que ese exceso de grasa sea el que realmente le esté provocando el malestar estomacal y no tanto el huevo, ¿vale? Muchos alimentos justamente pasa eso, que la preparación es la que nos provoca el malestar y no tanto el ingrediente que estemos utilizando. Entonces, por sí solo, el huevo no te debe de provocar ningún malestar, solo que tengas un antecedente como el que menciono, que por ejemplo, una persona asmática o una persona que desarrolló alergia al huevo desde edad muy temprana o cuestiones de ese tipo. Pero te digo, es una porción de la población demasiado pequeño y no se vuelve algo significativo. Ok, y siempre y cuando pues sea diagnosticado, ¿no? Por un médico, por algún estudio que la vale, no. No, pues tengo asma, voy a evitar el huevo porque me causa problemas, me causa alergia. Sí, debe de pasar por un proceso de diagnóstico donde se le hace un pequeño raspado a la persona, que es el más clásico, la forma de diagnosticarlo más clásica, y con un poquito de clara o del mismo huevo se le pone en la lesioncita que se le hizo. Si hay inflamación, si hay hinchazón, si hay calor en el área, es de que muy probablemente hay una reacción alérgica. Pero si eres una persona que toda su vida ha comido huevo y de repente vio en YouTube o Facebook o Instagram que su ídolo o la persona que está en ese momento de moda, el influencer de moda, te dijo que el huevo era lo peor del mundo, porque hay un ejemplo que vi que mencionaban que comerse un huevo era similar a fumar 10 cigarros. O sea, quien hizo ese ejemplo desconoce totalmente de lo que está hablando y está hablando de dos cosas absurdamente diferentes. Entonces, es una de las cosas que no tiene ningún sustento, no tiene punto de comparación alguno. No, o sea, simplemente no tiene sentido hacer esa comparación. Totalmente. Exactamente. Ok, pues estos serían todos los mitos que nos mandó la gente. Si tienen algún otro por ahí, pues escríbanos en los comentarios y con Johnny que estaremos por aquí pues buscando información e intentando solucionarlos. Pues sería todo por este video, Johnny, te agradezco mucho. Gracias. Y nos vemos la próxima.
En Nutrición Multidisciplinaria Morelia. Hasta luego.